Mis hermanos, buenas noches. Le damos gracias al Señor por este tiempo, gracias al Señor porque una vez más nos permite reunirnos para estudiar su palabra. Así que vamos a retomar nuestro estudio de Apocalipsis y pues vamos a orar y iniciamos inmediatamente. Oremos. Señor, muchas gracias por todos tus bienes, gracias por todos tus favores sobre nuestra vida. Hoy estamos muy agradecidos, somos eh, muy conscientes, Señor, de toda la gracia, de todo el favor que tú extiendes sobre nosotros. Hoy con profundo agradecimiento venimos delante de ti, Señor, reconociendo que necesitamos de tu guía, necesitamos de todo ese aliento que puede venir de tu palabra para nuestros corazones. En tiempos tan difíciles y tan convulsionados como los que nosotros podemos vivir. Necesitamos tu palabra que nos traiga aliento. Necesitamos recordarle a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, que tú eres un Dios soberano que tiene la historia en control y que aún nuestro mejor tiempo es el que está por venir. Señor, y aunque este tiempo pareciera que trae tanta inseguridad para nosotros, que trae tanta zozobra, lo que sí podemos estar seguros, Señor, es que tu palabra nos asegura que al final hay una gran esperanza reservada para nosotros y la gran seguridad que el hombre busca, pues no la encontrará de este lado de la gloria, sino que definitivamente es algo que está por venir. Por favor, ayúdanos y que tu palabra esta noche pueda afirmar estas verdades en nuestro corazón. En Cristo nuestro Señor te lo rogamos. Amén. Muy bien, bueno, vamos entonces a retomar nuestro, como les decía, nuestro tiempo de estudio en Apocalipsis. Habían pasado unos jueves que no lo habíamos tenido, una por programación y otra, bueno, hace 8 días algunas cosas logísticas que se salieron de nuestras manos hace 15 días. Entonces vamos a retomar Apocalipsis capítulo 21. Voy a invitarle a que vaya allí y leamos juntos. Dice la palabra del Señor. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia, ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas, y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, llena de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia del Cordero. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y tenía la gloria de Dios, su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas ángeles, y en las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos,
y en ella estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una vara de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad está sentada en forma de cuadro y su longitud es igual que su anchura, y midió la ciudad con la vara 12.000 estadios, 2.160 kilómetros. Su longitud, anchura y altura son iguales. Midió su muro 144 codos, 64,8 metros, según medida humana, que es también medida de ángulo. El material del muro era jaspe y la ciudad era de oro puro semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto sardonice, el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una sola perla. La calle de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. No vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Jamás entrará a ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Bueno, mis hermanos, entonces continuamos con nuestro tiempo de, de Apocalipsis. Permítanme recordarles que Apocalipsis he propuesto una pequeña estructura de 4 puntos, y lo que nos estamos deteniendo es básicamente sobre texto a texto para analizar un poco. Advierto que este es un tiempo de estudio, no es un tiempo de predicación expositiva. Entonces, pues quizás no vamos a ver los elementos de una predicación, pero sí estamos hablando como de la interpretación del texto a texto, ¿no? Entonces, en la estructura que propuse para este capítulo hay básicamente 4 puntos de la estructura. Los primeros 8 versículos hablamos sobre Dios y su pueblo. Del versículo 9 al 14, que es donde estamos, estamos hablando de la ciudad santa. Del verso 15 al verso 21 veremos lo que es la ornamentación, la vestidura de toda esa ciudad santa. Y del verso 22 hasta terminar al verso 27, veremos la luz de la ciudad. Bueno, en este momento, mis hermanos, nos vamos a detener sobre el verso 12, el verso 13 y el verso 14, y vamos a terminar hoy con esta segunda parte de la estructura, donde estamos hablando de la ciudad santa, ¿no? Ya hemos visto cómo hay una gloria especial, como dice el mismo texto, hay un fulgor especial de la ciudad sobre aquella ciudad, ¿no? Y hemos visto todas esas características, hablando de la novia, hablando de la esposa, del cordero. Hoy tenemos un texto que pudiera ser un poco retador, y que pudiera decir, bueno, como que, ¿cómo podemos interpretar esto? Pero en realidad no es tan complicado. Así que quiero que veamos eso. Verso 12, verso 13 y verso 14. Sobre estos versos nos vamos a detener hoy. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en las puertas estaban escritos, cuidado con esto, los nombres de las tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Muy bien, sobre eso nos vamos a detener para hablar hoy. Insisto, esta es la segunda parte
de nuestra estructura, o sea que con esta parte terminaríamos hoy la segunda parte de la estructura. Para que nosotros podamos como entender un poco lo que está pasando aquí, recordemos que estamos hablando o estamos ante un lenguaje bastante simbólico. Estamos hablando en esos términos. Así que cuidado con esto. Siempre lo he advertido. Cuando nosotros nos acercamos a un tipo de texto como el que nosotros tenemos el día de hoy, no es bueno que nosotros busquemos símbolos en todo en cuanto aparece. La profecía tiene esa característica de tener una simbología, de tener muchas metáforas, de tener muchas figuras, muchas imágenes. Y deben ser interpretadas de acuerdo a ese género literario. Así que no es bueno que nosotros entremos a tratar de darle a cada partecita como una interpretación, teniendo en cuenta que el espíritu está dando una panorámica del futuro sin precisar detalles. Es muy arriesgado uno tratar de responder a preguntas curiosas que a veces siempre nos surgen, que a veces surgen para un lector desprevenido y decir, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y tenemos que pensar un poco, como les digo, más bien en la panorámica que el espíritu nos está mostrando a través del texto. ¿Listo? Eso a tenerlo en cuenta. Bueno, entonces hasta este momento, luego de haber visto la gloria refulgente de la ciudad, entonces Juan ve algo especial y Juan ve el muro que la rodeaba, el perímetro que rodeaba esa ciudad. Y por eso encontramos entonces los textos de esta manera. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, en las 12 puertas ángeles y en las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus. Entonces, lo que vemos aquí nosotros es que la ciudad ahora está descrita más bien de esta manera, ¿no? Todo lo que rodea, pues, la ciudad, pues, como dije, el perímetro de la ciudad. La ciudad ahora está escrita de esta manera y el muro representa entonces, ¿qué es lo que puede representar el muro? Bueno, no podemos buscar cada detalle de cada cosa, pues en el muro, de cómo fue construido, en fin, tanto detalle podría desviar. Lo que sí podemos nosotros decir, de acuerdo a la misma interpretación que encontramos dentro del mismo texto, es que el muro representa la naturaleza inviolable de la comunión de la ciudad. Recordemos que es la comunidad del pacto renovado la que está allí. Así que hay una naturaleza, y vuelvo a decir, inviolable de la comunión allí en la ciudad con Dios. Ahora, tratemos de desarrollar un poquito ese pensamiento, o sea, ¿cómo es que nosotros llegamos allá? Bueno, vamos a darnos cuenta que esto viene un poco implicado en el verso 27 que nosotros tenemos más adelante. Mire lo que dice el texto. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes son los que están allí en ese perímetro, dentro de ese muro que está rodeando esa ciudad? La comunidad del pacto. Y hay una comunión especial entre ellos, según lo que nosotros leemos en el verso 27. Más adelante, en el capítulo 22, nosotros vamos a encontrar estas palabras. Quiero que vaya allí, verso 14 y verso 15. Mire lo que nos va a decir el texto. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira.
Ok, esto para que nos quede claro, mis hermanos, de quiénes son de los que se está hablando y quiénes son los que están allí, y entonces cómo dentro de esa ciudad, dentro de ese muro, hay una relación especial de ellos. Ahora, todo esto también podemos decir que nos está aludiendo y tenemos que echar nuevamente mano del profeta Isaías. Así que vamos allí al Antiguo Testamento y vamos a leer Isaías capítulo 26, verso 1 y verso 2. El profeta nos va a ayudar a interpretar un poco lo que tenemos aquí. Mire, dice, en aquel día se cantará este cántico y en la tierra de Judá, ciudad fuerte tenemos para protección. Él pone murallas y baluartes. Abran las puertas para que pueda entrar la nación justa, la que permanece fiel. Bueno, espero que estos textos sean suficientes para que nosotros podamos decir de qué es de lo que nos está hablando este muro que rodea la ciudad. Entonces, la idea de los muros es la de destacar un determinado espacio donde están los santos, que serán los moradores de la Nueva Jerusalén. ¿De acuerdo? Por otro lado, la idea de murallas en la Biblia es también una figura de protección. Así que la descripción que hace Juan de la ciudad santa transmite eso. Transmite como que esas personas que van a estar allí tendrán una garantía, habrá un amparo para ellos. ¿Por qué? Porque la muralla es grande, es alta, porque esa muralla da mucha seguridad, porque ese muro está en consonancia con la grandeza de la ciudad. Los muros no tienen aquí ese elemento quizás de defensa que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento, sino que lo que transmiten es esta idea de, vuelvo a decir, de seguridad para el pueblo, no tanto de que sea una defensa. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué no de defensa? Porque la paz de Dios, recordemos que será el modo natural de vida por toda la eternidad para los suyos para ese momento. O sea, no, nuestra seguridad no estará atacada, no estará en vilo, no estará como en zozobra esa seguridad todo el tiempo, no. Pero lo que sí le quiere comunicar a aquellos que están allí es que ellos están seguros, es que están amparados de una manera muy segura. Ahora, se dice también que hay 12 ángeles que custodian las 12 entradas, ¿cierto? Ok, permítame, nuevamente volvemos a Apocalipsis. Entonces dice el texto, tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las 12 puertas ángeles y en las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ok, los 12 ángeles que custodian las 12 entradas están ahí para vigilar el tráfico de las personas que entran, ¿no? Se dice que el total de las 12 son 12 puertas en esta ciudad y todo eso permite como un tráfico libre, como un tráfico fácil. Note que las puertas no son puertas cerradas, son puertas abiertas para dar acceso, insistimos, para dar acceso a quién. Bueno, para dar acceso a todos los santos que estarán en la nueva creación de Dios. La cifra 12 se utiliza varias veces en este capítulo, en el capítulo siguiente. De hecho, hemos visto que en Apocalipsis todo esto de los números tiene como un significado muy especial, ¿no? En Apocalipsis este número siempre ilustra al Señor, a su pueblo, a sus moradas. El, el, el número 12 tiene que ver mucho con esto, como con la relación de Dios siempre con su pueblo. Por eso ustedes verán que siempre se nombra a las 12 tribus de Israel, siempre se recalca mucho sobre ellos, siempre se recalca mucho sobre los apóstoles, en fin. Y básicamente lo que se está diciendo con este número es que se están describiendo a unos elegidos.
Ahora, en este caso especial se está hablando de los elegidos de las 12 tribus, pero nosotros también ya hemos visto cómo hablar de este 12 no solo significa las 12 tribus de Israel, sino que también simboliza a la iglesia. Recordaremos que en algún momento nosotros hemos hablado de una mujer que tiene 12 estrellas en la cabeza. Bueno, eso era símbolo allí en ese lugar precisamente de la iglesia. Entonces, valga recalcar que este número eh, nunca aplica a Satanás. Este número nunca tiene que ver con Satanás y con toda su obra, con todos sus seguidores. No. Podemos decir que al igual que el número 7, que el número 10, esos números que hemos encontrado en el libro de Apocalipsis, el número 12 es un número que comunica alguna perfección de parte del Señor y que tiene que ver, vuelvo a decir, con toda la obra específicamente del Señor. Así que este número 12 es simbólico también, siempre tuvo que ver con Israel, con la nación de Israel, pero también tenemos que decir que siempre tiene que ver con la iglesia del Señor. Algo más es que la primera parte de la estructura de la ciudad que Juan ve es un muro y puertas, ¿cierto? Lo que continúa la alusión que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento de los profetas. Siempre hemos echado mano de los profetas para que ellos como que nos ayuden a entender un poco el lenguaje que nosotros tenemos allí. Bueno, también podemos encontrar al profeta Ezequiel donde hay múltiples puertas en el templo allí de Ezequiel. No vamos a leer todo el texto por tiempo, pero si usted puede hacerlo, le animo a que después pueda ir al capítulo 40 de Ezequiel. Y entonces vamos a encontrar nosotros una referencia repetida a las paredes del templo. Y tanto esta visión como la visión de Ezequiel entonces representan cuatro grupos de puertas, unos que miran al norte, al sur, al este, al oeste, y en ambas cada puerta tiene escrito uno de los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Estos son pequeños detalles que nos van a ayudar para que nosotros podamos entender esto. Entonces, las puertas de entrada a la ciudad, allí estarán siempre ángeles que en cierto modo manifiestan que esa es la ciudad donde Dios se hace presente, donde el Señor viene a habitar con su pueblo. En ese sentido, los ángeles anuncian a todos que esa es la ciudad de Dios. Entonces Juan enumera los nombres de las 12 tribus. Vamos a ver cómo también son nombrados los 12 apóstoles, por supuesto, pero muestra ese nexo entonces con todo esto de los creyentes del Antiguo Testamento con los creyentes del Antiguo Testamento. De hecho, ya se nos ha comunicado y ya se nos ha hablado en el texto y se nos ha mencionado siempre a los 24 ancianos. Esos 24 ancianos lo que representan es a toda la iglesia de todos los tiempos, en todo lugar, para que nosotros tengamos eso en cuenta. Ahora, vamos al verso 13. Dice el texto, había tres puertas al este, tres puertas al norte, tres puertas al sur y tres puertas al este, que es lo que acabo de decir. Bueno, verso 14, dice la palabra, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban, note, los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, atrás en la descripción del verso 12, vemos que en las puertas están escritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y aquí, en el muro de la ciudad, en los cimientos, estaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Espero que empiece a ser un poco clara la referencia que nosotros tenemos de los 12 como en el Antiguo Testamento y de los 12 ahora en el Nuevo Testamento. ¿Mm?
Ese número, digamos en su conjunto, 24 de 12 y 12, la suma de las 12 tribus, de los 12 apóstoles, también ha ocurrido en la escena de los 24 ancianos. Ya se lo nombré, pero mejor se lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 4, por favor, vaya ya conmigo. Mm, Apocalipsis 4, verso 3 y verso 4. Mire lo que dice. El que estaba sentado era de jaspe semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Note esto. Alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Así que, sin mencionar los nombres ni de las tribus ni de los apóstoles, Juan lo que nos desea mostrar con todo esto es que la iglesia cristiana de hoy y el pueblo del Antiguo Testamento están vinculados en una armonía, en una unidad perfecta. Entonces, ambas escenas en ambas escenas debemos notar algo que la gloria de Dios brilla como jaspe. Note que el verso 3 que acabo de leer dice, el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y de sardio. Ese elemento también nosotros lo hemos encontrado en el verso 21. Mire, le leo el verso 11 de nuestro actual texto, verso 11, y tenía la gloria de Dios, su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino, nótelo. Así que de lo que se va a hablar allí es de esa gloria que hay cuando están reunidos esos 24 ancianos, y esos 24 ancianos son la representación de todo eso. Así que, ¿qué es lo que nos sugiere todo esto? Que los 24 ancianos en el capítulo 4 son seres que representan la suma de todo el pueblo de ambos pactos. Y eso es lo que nosotros encontramos aquí en estas imágenes en el capítulo 21. Entonces, la integración de los apóstoles junto con las tribus de Israel como parte de la estructura de la ciudad, del templo, esa estructura profetizada en Ezequiel, confirma aún más, hermano, quizás esta evaluación que nosotros podemos hacer de que la iglesia cristiana multirracial será el grupo redimido que junto con Cristo cumplirá toda esa profecía de Ezequiel sobre el futuro templo, sobre la futura ciudad. Esto está en línea con varios pasajes del Nuevo Testamento donde toda la comunidad del pacto forman un templo espiritual en el que habita la presencia del Señor. Solamente como para leerle un texto, quisiera leerle un texto por el que hace poco pasamos, Primera de Corintios capítulo 3. Le pido que vaya allí si puede. Primera de Corintios capítulo 3. Quiero que veamos el verso 16 y el verso 17. Mire lo que dice. No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Así que solamente como para ver ese texto. Bueno, miremos un texto más que podemos encontrar aquí, aquí mismo en Corintios, en el capítulo 6. Capítulo 6. Mira lo que dice el verso 19. Dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tiene Dios, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Bueno, básicamente lo que nosotros encontramos, y podemos encontrar varios pasajes donde tenemos el testimonio
de que en la iglesia del Nuevo Testamento mora la presencia de Dios porque ellos son el templo de Dios. Así que la iglesia, mis hermanos, descansa sobre esta verdad. ¿Mm? Es muy importante que nosotros encontremos en Apocalipsis y se nos hable precisamente del fundamento, ¿cierto? El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles. Y ese detalle porque llama nuestra atención, porque nos está diciendo que la iglesia descansa sobre el fundamento entonces de los profetas, sobre el fundamento de los apóstoles. Ahora, es de notar que en este verso 14, mis hermanos, los apóstoles son eso, son parte del cimiento, mientras que las tribus son parte de las puertas del muro que está construido sobre el cimiento. Eso es importante tenerlo en cuenta. Uno podría haber esperado como lo contrario, ¿cierto? Porque Israel, pues fue antes de la iglesia, de la historia redentora. Sin embargo, mis hermanos, la inversión resalta en sentido figurado el hecho de que el cumplimiento de las promesas de Israel finalmente ha llegado en Cristo el Señor, quien junto con el testimonio apostólico de su obra cumplida forma el fundamento del nuevo templo, de la iglesia que es el nuevo Israel. Por eso el fundamento del que se habla en el texto es precisamente hablando de los 12 apóstoles. Por supuesto que no está desligado de Cristo, ¿cierto? Los apóstoles son el fundamento sobre el cual son puestas aquellas puertas, pero los apóstoles, entiéndase como aquellos que dan el testimonio de Cristo, aquellos que ponen el fundamento no porque ellos los pongan, sino porque es el testimonio de Cristo. Y entonces he aquí un ejemplo de la unidad, de la armonía que nosotros encontramos en la escritura, porque todos estos pasajes entonces noten cómo nos van transmitiendo un mensaje tan similar. Juan subraya que los 12 apóstoles son del Cordero, lo cual implica que estamos hablando de Jesús. Con su muerte expiatoria en la cruz, Él liberó a su pueblo del pecado, Él liberó a su pueblo de la culpa. Y entonces los 12 apóstoles fueron comisionados como mensajeros del Evangelio de Cristo para el mundo en general. Hay un verso que quisiera que recordáramos, Apocalipsis capítulo 3. mm, si puede buscarlo, vaya allí conmigo. Apocalipsis capítulo 3. Y quiero que leamos el verso 12, ya para ir terminando. Dice: al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Quería recordar esto, mis hermanos, porque Cristo prometió que el vencedor, ya sea judío, ya sea gentil, se convertirá, y esa fue la primera pista quizás sustancial que nosotros encontramos en el libro, que más tarde ahora en el capítulo 21 nosotros podemos entender un poco mejor. Esos conceptos de ciudad, del templo, se derrumbarían en el concepto único de la presencia de Cristo y de Dios con su pueblo. Así que el presente argumento de que la ciudad y el templo de este capítulo 21 son uno, y son lo mismo, pues está en línea con toda la identificación que nosotros hemos podido estar haciendo del templo, del altar. Recuerdan que hablamos quizás del patio exterior y la ciudad santa. Aquí de todo esto, de lo que se está hablando, es de la comunidad cristiana. Eso es de lo que hemos venido leyendo, lo que hemos venido estudiando durante todo este tiempo. Y es consistente entonces con todas esas identificaciones
previas de esa iglesia, con la profecía, con los nombres, con las instituciones israelitas, en fin. Así que todo esto, mis hermanos, todo este lenguaje que nosotros encontramos aquí de las puertas, el cimiento, la ciudad, el muro, no se confundan con todos estos elementos y vuelvo a decir, quizás uno puede fallar a veces en buscar aquí, buscar allí, buscar en esos pequeños detalles, tratando de interpretar todo y ahí es donde quizás nosotros podemos estar fallando. Así que si nosotros tenemos en cuenta, nos retiramos un poco y vemos quizás el cuadro un poco más amplio, todo empieza a ser mucho más claro. Eh, bien, sobre la iglesia como templo de Dios, la ciudad en estos versículos se presenta en contraste consciente con la ramera que nosotros estudiamos por allá en el capítulo 17 y se presenta mientras alusiones, mediante alusiones muy claras al profeta como el cumplimiento de la visión de Ezequiel del nuevo templo. Y básicamente la característica principal de esa ciudad templo es la presencia de la gloria de Dios. Mis hermanos, eso es como una escalada de esa gloriosa presencia del Señor en el antiguo templo de Israel. Las mismas profecías del Antiguo Testamento del templo, del tiempo del fin, a las que ahora se está aludiendo aquí en Apocalipsis. Esas alusiones también son invocadas por el apóstol Pablo para apoyar la noción de que la iglesia ahora es el templo de Dios. Ya lo leí hace un ratito. Así que la conclusión práctica que nosotros podemos extraer es de que la iglesia es la forma inicial de todo ese templo. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento debían mantener limpios los templos de la contaminación. Ahora que los creyentes son parte del templo en esta hora, deben evitar que el templo sea contaminado por el pecado, como nos decía el apóstol Pablo. Y en la medida que hagamos esto, la gloriosa presencia de Dios en el tabernáculo brillará cada vez más a través de nosotros. Es probable que haya algún indicio de esta noción, quizás aquí, pero en este capítulo nos representa también la forma consumada del templo purificado, del templo glorioso en la nueva creación, ahora que nosotros podemos quizás mirar hacia el final, en esa creación eterna. Así que note cómo esta teología del templo quizás ha venido en un progreso. De cierta manera se veía en el Nuevo Testamento como una figura. Hoy en el Nuevo Testamento la vemos en nosotros de cierta manera. Y lo que nos espera al final es una imagen gloriosa de todo ese templo, de toda esa ciudad. Entonces, el pecado que afecta hoy a los creyentes ya no estará. Y hay como una cierta, digámoslo así, como tensión en nuestras vidas presentes y, y esa tensión viene por la visión del templo futuro que nosotros estamos viendo aquí. Un templo a futuro que nos espera puro, consumado, glorioso, y esa es la gran promesa que nosotros tenemos. Los santos en la ciudad podrán ver siempre en un lenguaje entonces simbólico la solidez de unos muros que garantiza nuestro eterno amparo, nuestra eterna seguridad. Nada ni nadie podrá alcanzarlos, mucho menos podremos ser separados del amor de Dios, de su eterna comunión. Y todos esos fundamentos expresan la idea, mis hermanos, de esa sustentación. Todos los fundamentos descansan sobre la piedra angular que es Cristo. Y claramente se distingue en las escrituras los fundamentos de la roca sobre la que se edifica la iglesia, que es Cristo el Señor.
Nadie puede poner otro fundamento en el sentido de base, de sustentación eterna para la iglesia, que no sea el que Dios mismo ha puesto, que es quien, Cristo. Ahora, mis hermanos, la visión de las 12 puertas con los nombres de las 12 tribus, luego los cimientos con los nombres de los 12 apóstoles, bueno, todo esto pone de manifiesto que la ciudad es la ciudad de residencia de los santos, de aquellos que son distintos. Todos los santos, mis hermanos, de allí, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, estarán allí reunidos en un estado eterno, como un reino glorioso del Señor. Disfrutarán para siempre de todos los redimidos, insisto, sean judíos, sean gentiles. El gran futuro que nos espera es la gloriosa presencia del Señor, su eterno cuidado entre nosotros. Mis hermanos, esto quizás podría hacernos pensar al día de hoy con todo esto que hemos hablado del templo y pensemos un poco en esa figura hoy en medio de nosotros. Valdría la pena que nosotros nos preguntáramos a veces, quizás hemos perdido el sentido en la santidad que pudo haber tenido las generaciones anteriores. Quizás hoy ese sentido de santidad, nosotros entendiendo hoy que somos el templo, como que ha perdido su valor. ¿Hasta qué punto el mundo ve la gloria y el carácter de Dios en nosotros ahora? ¿Será que eso sí es algo que nosotros podamos hacer que otras personas puedan anhelar por nuestro testimonio? Valdría la pena que nosotros pensáramos en este tipo de cosas. Mis hermanos, nosotros somos su imagen. Somos un pueblo que hemos sido puestos en el templo del tiempo del fin para reflejar la gloria del Señor. Una gran gloria nos espera, una gran gloria aguarda por nosotros y aunque todavía estamos y vemos algunas manchas en ese templo, lo que nos espera es una gloriosa imagen de todo ese templo. Y Dios mediante, vamos a entrar en los siguientes textos para mirar, wow, cuál es todo ese esplendor y toda esa vestidura que espera por nosotros. Pero eso lo veremos luego. Así que de esta manera vamos terminando con nuestra segunda parte de esta estructura. Que el Señor nos ayude. Oremos. Señor, gracias porque nosotros miramos hacia el futuro, podemos tener un pequeño vistazo hacia la eternidad y todo lo que podemos ver es la gran gloria por la que nosotros aguardamos. Y así como lo veíamos ahora, Señor, quizás aún vemos tantas manchas en este templo, quizás vemos tantas manchas en este cuerpo, que a veces pudieran hacernos dudar de la obra poderosa y perfecta que tú estás haciendo hoy en medio de nosotros. Te pedimos perdón por ello, te pedimos que por favor nos ayudes. Ayúdanos para que nosotros podamos ser un testimonio de tu gloria a todo este mundo que nos ve y que nosotros podamos hablar de esa gloriosa obra, poderosa obra que ha pasado en nosotros. Que nosotros podamos reflejar al mundo que hemos sido hechos un pueblo santo, que somos tu imagen, que hemos sido puestos en un lugar especial. Ayúdanos para que nosotros podamos reflejar esa gloria especial y que aquellos que nos ven puedan verse impactados por este testimonio, Señor, queriendo anhelar también venir a ser parte del pueblo tuyo. Rogamos, Padre, para que tu evangelio corra. Rogamos para que tu palabra corra y para que muchos más sean traídos a este pueblo santo para gozar de la gran esperanza de la cual nosotros también podemos disfrutar el día de hoy. Mi Señor, gracias. Gracias por llenar nuestra vida de tanta esperanza y de tanto gozo. Espero que rogamos, Señor, más bien para que
esta palabra pueda traernos alegría, gozo, en ella podamos afirmar nuestro corazón cada día más. A ti toda la gloria en Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, muchas gracias. Gracias como siempre por acompañarnos. Gracias por estar siempre pendientes a estos tiempos de estudio. Esperamos que puedan ser de mucha bendición para ustedes. Les recordamos, el fin de semana tenemos pues nuestro tiempo de adoración el día domingo a partir de las 7:30, tiempo de oración, la escuela dominical y por supuesto nuestra reunión de adoración. Así que les esperamos a todos. Muchas bendiciones, un fraternal abrazo. Chao.